Llegamos a Curicó, tierra conocida por sus tortas, pero también por la gran pasión con la que se vive el fútbol. Curicó Unido es el equipo de la ciudad que busca volver a primera junto a grandes jugadores del fútbol chileno. Estamos en la séptima región y nos vamos a encontrar con un goleador. Donde va a estos goles es argentino, llegó a Copiapó y la rompió. Hoy acá con los curicanos es uno de sus referentes. Maxi Quinteros, te quiero ver. Permiso. Permiso. ¿Cómo estamos, Hola, Maxi? Javi. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Bien y vos? Bien, todo impecable. Permiso, ¿ah? Sí. Nos estaba esperando ya. Bienvenido. Acá en nuestro set. Hotel Villa El Descanso, conocido para ti. Sí, conocido. Venimos con el club. La verdad que muy lindo lugar. Buena comida, ¿no? Buena comida, buena atención. Los muchachos ya probaron. ¿Y bien o no? Todo bien. No, bien Villa El Descanso. Hay que venir acá, ¿ah? Sí, hay que venir. Aparte queda de pasada, la verdad, que es muy lindo. Muy bien ubicado, en medio de la carretera y entre Santiago y... Entre medio de todo, no Sí. tenés que meter a la ciudad, nada. Oye, ¿cierto que eres caballero? Un poco, sí, más o menos. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto, pero sí. A mí me dijeron si Maxi Quinteros hace un gol, repite todo. Todo. Olvídate, todo. Pero no eres tan caballero. Desde la ropa que me traigo para dormir, para concentrar, las canilleras, las medias, los botines, todo, se repite todo. ¿La rutina? También todo. ¿También? Trata de recordarte hasta lo que hiciste el día lunes. ¿Hay hecho muchos goles seguidos en alguna temporada? Sí, ahora venimos medio seco, pero sí. Y cuando haces un gol, hasta la ropa, como te digo, que viste, te traes ropa para dormir, para concentrar y te traes la misma. Los mismos calcetines. Todo lo mismo. Todo lo mismo. ¿Qué es lo No. que has tenido que repetir? Que tú... El mate, ponele. ¿Ya? Hice gol con este mate, me puse esta zapatilla y ahí vamos. O ponerle, no, tengo una, ahora me visita, verdad, en Copiapó una vez nos habíamos quedado sin camiseta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Me pusieron el número con cinta roja. ¿Ya? Mirá la que me hiciste acordar, Mira. con cinta roja. Empezamos, hice goles con esa durante el torneo. Y terminé jugando hasta que ascendimos con esa camiseta. No, ¿en serio? ¿Pero es la misma? Sí, la misma. No la cambiaste por si acaso. No la cambiamos. Maxi, cámbiamela. No la cambiamos. ¿Y la cinta? La cinta no, ahí quedó. No, así, extraordinaria esa. Mirá, ahora me acordé. Y Rafita Bascuñán, que era el que estaba ahí, se reía con el Mandy y el utilero. Me cargaban porque y la camiseta, hasta que después la regalamos. Pero bien. ¿La regalaste? Sí. Oye, y con esa, la cinta la cambiaba ese o no? Sí, la iban arreglando así, era como un número medio casero, ¿viste? Porque no había camiseta y jugaba con esa. Ya, recuérdame un golazo que hayas hecho con esa camiseta. ¿Contra quién? ¿A quién le marcaste un golazo con A Vial, me parece, en Conce. ¿Ya? Me parece. A Vial en Conce. ¿Cómo fue? Pateé de 40 metros, no sé, me golpeé la cabeza ese día. Mira. Golazo a Vial. Con esa camiseta. Sí. ¿Y otro gol importante que hayas hecho? ¿A quién? ¿Alguno de los grandes? No, a eso porque ya habíamos cambiado de camiseta. Ya. Ya ahí estábamos en primera, o sea, claro. era lindo. ¿Y con la camiseta nueva algún gol a los grandes, por ejemplo? A los grandes sí. Bueno, tuve la suerte en Copiapó de hacerle a todos los equipos grandes Sí, po. con Copiapó. Recuérdame para ver. No, el primero a Colo Colo en el Hermosilla, o sea, ese creo que fue porque fue el primer gol de Copiapó en primera. Sí, po. Ese fue lindo y me guardé esa camiseta, los botines, las canilleras, claro, y los puse porque tengo las pelotas de Calama, la tengo en mi casa también. Que algún día le dije se la voy a llevar para que la pongan en el museo. A los copiapinos para que la tengan ellos. Mira. La tengo en mi casa, esa pelota. Mira, ¿y cómo fue el gol? Recuérdame el gol. ¿Cuál? ¿El de Colo Colo? El de Colo Colo. Ah, el Torito de Fresia. Ya. Choca Falcón y me queda ahí, le pego. Y encima son los mismos botines que usé en la liguilla. Así que tengo los botines, la pelota, las canilleras,
camiseta, todo, tengo todo ahí guardadito. Bueno, todo un goleador. Sí. Sí, ¿Y, ahí. ¿Y aquí otro? ¿Algún otro? De los grandes, el de la U de Chile de cabeza. ¿Cómo fue? Centro de Yerko Llanedel, yo vengo de atrás y le meto frentazo y no soy muy bueno cabeceando, pero le hice. Y bueno, y después cerramos el ciclo con Católica, en la Florida, que le hago el gol al Zanahoria Pérez. Ah, ya. Sí, ahí cerramos. Bueno, y Cobreloa también cuenta, ¿o no? Como equipo Sí, grande. ¿y cómo fue el de Zanahoria? ¿Cómo fue el de El de Católica? Zanahoria paré la pelota y le metí una bomba. Bueno, una bomba ahí, más o menos. Golazo. Golazo, Golazo. sí, todos los goles son golazos. ¿Y el bonus track, Cobreloa? Cobreloa, sí. No, lo de Cobreloa creo que, o sea, fue algo, por lo vivido, fue algo lindo, o sea, quedó marcado para siempre, ¿no? En la ciudad. Sí, po. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo No, recordáis? impresionante. O sea, impresionante todo el proceso, pero ir a jugar el último partido a Calama, en la altura, con un equipo grande, con la presión, estadio lleno, Sí, po. seguro que nadie confiaba en que podíamos llegar a ascender. Y cómo lo hicimos, creo que terminó quedando en la historia de todo, ver a todos los copiapinos, o sea, en la plaza. Nosotros cuando volvimos de Calama tardamos creo que 1 hora y media en entrar a la ciudad y llegar a la plaza. O sea, ver a toda la gente que venía de sufrir tanto por la avalancha, por una ciudad bastante sufrida por alguna catástrofe que tuvo, ver a todos contentos, todos con la camiseta de Copiapó fue algo hermoso para todos, ¿no? Y ahí marcó varios Maxi Quintero. Sí, el primero me da el pase Jorge, Luna, Semilla. y le meto, sí, Jorginho le decía Qué yo. dupla, Sí, sí. Te la ponía todo acá. Todos se quedan con los goles que hice, pero la de goles que re porque te dejaba solo. Te dejaba solo, entonces la de goles que re, el técnico se agarraba la cabeza. Pero bueno, los hice cuando lo tenía que hacer. Me da Jorge y yo lo veo a Cano que me va a salir y me tiro y le pego como medio puntinazo entre medio de las piernas. El segundo se equivocan los dos defensores, no sé qué hacen, nosotros estábamos todos replegados y salgo yo allá a correr, a presionarlo, la terminé robando, hago un toquecito de más y pateo cruzado. Bueno, y después el quinto era el destino, porque un córner, no sé qué, cabecea a un compañero mío, le rebota a otro y me queda a mí para pegarle. Así que ahí estuvo el tercero y bueno. Y después cuando terminó Maticano, me regaló la pelota, me dijo, toma, llévasela a tu niño. Y yo inconscientemente la agarré, me la firmaron mis compañeros y después, creo que al mes me di cuenta, mirá la pelota que tengo, o sea. Qué claro, buena la historia. Claro, mirá la pelota que tengo, o sea, es la última pelota que se usó cuando Copiapó subió a primera. Así que está ahí bien guardada. En Buenos Aires nació Maxi, ahí dio sus primeros pasos, formándose en Racing y siempre apoyado por su familia. Pese a las carencias, nunca le faltó el respaldo de los suyos, quienes le dieron la fuerza para seguir en el camino del fútbol. Fue ahí donde para Maxi nació esa perseverancia y ganas de luchar aunque las cosas se pusieran cuesta arriba, actitud que fue clave para que su vida cambiara y que lo ha llevado a destacarse por sus goles en el balompié nacional. Maxi Quintero, oye, bueno, gracias por recibirnos, por darte este tiempo de conversar con nosotros. Ya hablábamos un poquito ahí de esos goles, los goles que te han marcado, un goleador. ¿Estás contento en Chile, Maxi? Sí. Sí, la verdad que es un país donde me sentí cómodo, encontramos nuestro lugar como familia. Así que desde que llegamos, la verdad que en todas las ciudades que hemos estado la hemos pasado muy bien. Yo siempre te veo, sigo tu carrera, Maxi, y siempre tienes una sonrisa, disfrutas, te veo realmente como que feliz en todos lados donde has ido. Sí, la verdad que es algo que yo siempre digo, algo que me apasiona. O sea, el fútbol me apasiona.
Y bueno, tengo ese carisma y esa alegría, ¿no? que me caracteriza donde voy, de, de tratar de siempre estar alegre y disfrutar de cada momento. Maxi, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es tu historia con el fútbol? Arranqué de chiquito, muy chiquito. Ya, vivía en Barrio Agüero, un barrio ahí en Avellaneda, muy futbolero, donde ya de chiquito nos criábamos jugando en la calle o en la misma canchita del barrio. Era como algo de todos los días estar con pelota, pelota, pelota y era esperar los fines de semana para ir a ver los partidos de los pibes grandes en su momento, que se armaban torneos y era un barrio muy, muy futbolero, entonces ya de chiquito siempre me gustó. ¿A qué edad comenzaste, Maxi? Comencé a jugar al baby fútbol en Racing cuando tenía 4 años. 4 años. 4 años, sí, 4 años. Ya estaba en Racing. Sí, me llevaron... La academia. La academia. Me llevó mi mamá y mi viejo con mi hermana. Me acuerdo que me prestó su bota porque ya andaba con una alpargata de gaucho. ¿Ya? Y me llevaron, pasamos por el gimnasio ahí de Racing, entramos a la cancha a preguntar a ver si podía jugar y estaban jugando un amistoso. Y me dijeron, bueno, que venga y juegue. Y estaba con la alpargata, mi hermana me prestó la zapatilla y me puse a jugar. Y ahí me dijeron, bueno, traelo que siga viniendo. Y ahí arrancamos en Racing. Oye, ¿y tus viejos qué hacían? Mi vieja trabajaba en una fábrica metalúrgica. Ya. Y mi viejo, antes de fallecer, era recolector de basura. Después, bueno, mi vieja se quedó sin trabajo y vivía de hacer, trabajar, que hacía comida comunitaria para la gente. Ah, ya. Como ollas comunes. Claro, ollas comunes, trabajaba cobraba un plan y trabajaba de eso. ¿Tu mamá cocinaba para un montón de gente? Sí. Ah, sí. mira. En un centro jubilado. ¿Y tú la acompañabas de repente? A veces sí, a veces me daba comida, claro, o sea, me daba comida porque, bueno, en esa época, imagínate, quedó sola con 4, éramos 4, Uf. más mi abuela, era difícil poder tener las 4 comidas o 3 comidas. Oye, y dijiste que tu papá falleció. Sí, cuando tenía 11 años yo. 11 años. 33 años él y siempre hincha de Racing. 33 años. Él tenía 33 y no pudo ver a Racing campeón. Faltó. Se fue sin ver a Racing campeón. Mira. Oye, 33 años tenía tu hijo joven. Sí, 11 años. Y éramos todos chicos. Encima mi hermana Juana tenía 12, yo 11 y mi hermano Damián que tenía 6, 7 años me parece. No. 4 hermanos. Sí, 4. Y mi hermana Eliana que tenía 15. Ya. ¿Cómo se llamaba tu papá? Marcelo. Marcelo. Sí. ¿Y le gustaba que tú jugaras fútbol? Sí, me llevaba a ver a Racing y me decía, cabeza vos siempre anda para adelante, me decía, me volvía loco. Pero bien, le gustaba mucho el fútbol. Oye, ¿y qué le pasó a tu papá? Fue a trabajar una noche y se desvaneció y falleció. Después se buscó la causa y en teoría por un químico que aspiró en una fábrica, en una zona de fábrica ahí en Avellaneda, supuestamente que tiraban químico y eso, lo aspiró él y se desvaneció, se ve que tenía la defensa baja y falleció. Tú tenías 11 años. 11 años, sí. Tú, tío, él fuerte. No, sí, fuertísimo. Fuertísimo porque quedás solo con tu mamá. Bueno, como te conté, mi vieja laburaba eso, también en su momento tenía que hacer cosas alternas como podés juntar botella, ha juntado latita de coca, cartón para poder darnos de comer a nosotros. Entonces fueron 3, 4 años bastante difíciles después de que se fue mi viejo. Maxi,
¿Cómo cambia la vida en ese momento? Porque, claro, me imagino que las cosas igual no eran tan fáciles, pero por último eran dos, era tu papá y tu mamá. Claro. Eran cuatro bocas que alimentar. Se pone la tarea difícil. No, y encima tu mamá sola, o sea. Y en un barrio donde socialmente por ahí era más tirado al el barrio, ¿viste? El barrio, la junta, mala junta, por ahí cosas feas y poder elegir de los lados. O sea, ¿qué haces? Estás en una etapa crucial de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hace de tu vida? Me meto, hago cosas que no corresponden, como salir a robar, como, no sé, meterte en la droga o cosas así. Y tu vieja sola con 4 menores. Por suerte mi vieja bien y nos supo inculcar el camino correcto, ¿no? ¿Qué fue lo más fuerte que te toca vivir, Maxi, después de la partida de tu viejo y esta realidad que empezaste a convivir? Porque, por lo que te entiendo, vivías en un barrio difícil. Sí, Era era un barrio, complicado. claro, Era complicado ponerle, a veces estaba jugando a la pelota y se peleaban y allá pasaban, veía que se estaban agarrando a tiro, ponerle chuta. y era complejo. Ahí tenía que salir corriendo para tu casa rápido, dejar la pelota, todo y meterte adentro. Maxi, es súper difícil surgir en un entorno así, ¿eh? Sí. Pero se puede. Tu historia lo demuestra. Pero es difícil. No, se puede, o sea, siempre se puede. Yo digo que se puede, es querer nomás. Y de hecho, como viste que en todos lados hay historia, que en los barrios más precarios o más humildes hay muy buenos jugadores, Muy. muy buenos jugadores. Y es real, o sea, es real. Yo he tenido amigos que vos decís, nacieron con el don. Nacieron con el don, le pegan bien con las dos piernas, se gambetean, tienen una velocidad gambeteando esto, lo otro, pero bueno, eh, eligieron mal el camino y se terminaron yendo para otro lado, ¿no? ¿Nunca estuviste cerca de caer en alguna de las tentaciones? No. Aparte, como te digo, he ido a ver amigos que estuvieron presos y hace un montón de años y cuando entras ahí te puedo asegurar que te dan... si tenés una pequeña duda, se te van todas las dudas enseguida porque ves realmente es fuerte ver cómo viven los presos, la forma de vivir, ¿no? Maxi, estás contando en el fondo que ¿hace cuántos años fuiste a la cárcel por última vez? Creo que como, no sé, tenía 17, 18 años me parece la Atrás. última vez. Sí, no hace un montón. Fuiste a ver a unos amigos. Fui a ver a un amigo y se pelearon entre ellos, entre los presos se pelearon y se armó medio un motín. ¿Cuándo tú estabas ahí? Sí, estaba ahí, no sé el caso que me pegué. Ay, ¿cómo fue eso? No, estábamos en un salón, es un salón como de fiesta, pero viste, cada uno tiene su mesa y lo visitan sus familiares. Y después habían dos baños, se ve que se estaban peleando por entrar a uno de los baños, y uno esperó que se vaya la familia y los que estaban cuidando los baños lo fueron a buscar y le metieron creo que 2 apuñaladas, no sé, no lo vi bien ahí de acá a la puerta esa y nosotros, bueno, ahí entró la policía, que ellos creo que le decían engomarse, algo así, entraron a tirar bala de goma, todo, y nosotros nos íbamos para el lado de la salida y todos los presos venían para acá ellos tienen como un poncho, se ponen, no sé qué, con el poncho y los cuchillos así, ¿viste? ¿Y tú lo ves? Fue traumático. No, y nosotros nos cruzábamos. Ellos iban para al lado del quilombo y nosotros nos íbamos para el otro lado. Y no, ¿sabes lo que fue? O sea, le dije, te quiero mucho, amigo, pero no vengo nunca más. Le dije, no fui más. Nunca más. No, nunca más, no. Oye, me quiero ir a tu historia con tus viejos, con tus papás, con tu papá, ¿cierto? Que, bueno, fallece, tu mamá que se queda a cargo de usted, luchándola. ¿Cómo empiezan a salir adelante? ¿Cómo lo hacen, Maxi? Porque está difícil. Sí. Sí, era difícil, como te digo.
nosotros intentábamos siempre ayudar, ¿viste? Ayudar, o sea, adaptarte. O sea, gracias a Dios, yo en el fútbol siempre hubieron familias que me ayudaron, ¿viste? Hubo familias que te ayudaban ponerle a comprarte unos botines, o te ayudaban ponerle con una coca. Mi vieja cuando podía iba a los partidos de baby fútbol, iba. Había veces que teníamos que ir caminando y ella se quedaba fuera del partido porque no tenía para la entrada. No. Claro. Y había veces que había padres que te ayudaban, ponerle, porque no podía. Mi vieja tenía que mantener a 4 niños y encima comprarme, poner los botines. Entonces ahí había mucha gente que nos ayudó bastante. Por suerte, ¿no? Porque si no, he jugado muchas veces con el dedo afuera. ¿En serio? Sí, una vez me acuerdo fuimos a jugar y tenía los dedos afuera. Y jugaba igual yo. O sea, y me regalaron unos botines ese partido, se ve que un padre había visto que tenía los dedos afuera y me vio y me trajo botines. Jugué con los botines nuevos, no, jugué horrible en el entretiempo. Me volví a poner los botines con el dedo afuera, sí. Me llama la atención con la alegría que te tomas toda la vida, Maxi. Te lo decía un poco al inicio, y un poco lo que tú eres, ¿no? Te lo decía, siempre te veo sonriendo, disfrutando donde estás, y seguramente tiene que ver con esto, porque te costó. No, costó y pasamos. O sea, creo que mi vida fue así una lucha constante. En todo sentido, porque después, eso fue la niñez, por ahí en su momento no tomás tanta conciencia. Después cuando ya sos más grandes, decís, che, mirá mi vieja lo que hizo, o sea, lo que hizo mi viejo o mis hermanos mismos. O la gente que me ayudaron, los padres que te ayudaban, vos decías, el venirte a buscar, llevarte, por ahí darte de comer un día, o no sé, o bañarte con agua caliente, era como un lujo, era para nosotros, porque en su momento teníamos termo-olla, le decíamos nosotros en el barrio, que era, calentaba la olla y te tenías que bañar con el vasito. Y por ahí si un compañero te invitaba a dormir, te bañaba con agua caliente con la duchita. Entonces Se disfrutaba. era un lujo, claro, era un lujo bañarte así. Y ahora tomás conciencia y decís, qué loco, o sea, pero son experiencias que obviamente no es normal que un niño lo viva, pero que a mí me hizo más fuerte y hizo tomar conciencia de todo lo que venía para adelante, ¿no? Maxi, ¿qué aprendiste de todas esas experiencias? ¿Qué fue lo más importante que hoy día pones en práctica? Porque la vida siempre nos va dando lecciones si uno las quiere tomar. Y hoy día tu alegría siempre me llama la atención. Pero ¿qué aprendiste tú de la vida en esos momentos? ¿Qué te enseñó ese Maxi niño que enfrentaba toda esta realidad y que hoy día lo pone en práctica? ¿Qué Claro. aprendiste de eso? No, hoy, o sea, te enseña a tener prioridades, ¿no? A tratar de ser, te enseña a ser persona, o sea, porque venís de un lugar donde venís de abajo, o sea, venís de abajo, o sea, y sabés lo que es estar abajo, y cuando estás arriba tampoco creerte nada distinto a lo que era, o sea, sabés lo que es la realidad de abajo. Entonces hoy en día hace que trate de a mis hijos también darle prioridades, ¿entendés? En su momento, o sea, hoy en día vos le decís a un niño o a un adolescente qué querés y capaz te dice una zapatilla la más cara o la ropa más cara. Y vos decís, y no es necesario, o sea, eso no es necesario. O sea, capaz que tomás conciencia de esas cosas, ¿no? Valorar. Valorar todo, o sea, valorar el poder comer, tener para comer, el bañarte, el tener plato, tener esas cosas que por ahí uno lo toma con naturalidad. En mi infancia no era tan natural.
entonces hace que vos valores esas pequeñas cosas también. ¿Habrías cambiado algo de lo que viviste? Nada, no. No, por ahí un poco la violencia, eso, pero nada, es lo que me formó, lo que me hizo y la verdad que, como te digo, así pasaron muchas cosas malas, pero la verdad que disfruté y como te digo, por eso me apasiona y me gusta tanto el fútbol, porque es lo que me formó, ¿no? Maxi reconoce que su vida es una lucha constante y pese a ello nunca se ha quejado. Cada obstáculo lo ha visto como una oportunidad para crecer y seguir adelante. Estuvo a punto de retirarse en el fútbol argentino, pero hoy celebra goles importantes en Chile. Es que nunca dejó de perseguir el sueño. Me acuerdo que ahí ya había nacido Morena, la llevaba al jardín maternal y de ahí me iba al gimnasio y después a correr a una plaza, solo. Esa sonrisa que vos decís que me caracteriza me la da el fútbol a mí. Y no dice, bueno, mirá, papá, Santiago León, tiene muy pocas probabilidades de vida. Maxi, vámonos a la infancia y a Racing. Ya llegaste a jugar a Racing, ¿cierto? Pequeño, empezaste con el B, empezaste a crecer. ¿Cómo te influye Racing en tu vida? Empezaste a hacer todo ahí en torno No, al club. todo, en Racing todo. O sea, soy muy agradecido al club porque, bueno, me pasé 17 años dentro de ese club. Mira. He vivido en la pensión y yo digo que ellos me formaron para que hoy pueda, con 36 años, seguir jugando al fútbol. Porque te enseñan a ser responsable, me enseñaron a que ser profesional, me acuerdo bien clarito, te decían, no es tener un contrato, sino es la forma en cómo vos te comportás. Claro. Entonces ya de chiquito te enseñan valores que en definitiva hoy me doy cuenta me terminaron ayudando para lo largo de mi carrera, ¿no? El camino fue largo. No, larguísimo. Fue muy largo. ¿Cómo fue tu Larguísimo. camino, Maxi? No, larguísimo, fue larguísimo. Bueno, ya cuando arrancás juveniles es durísimo porque me acuerdo, es novena, octava, que juega AFA y Liga Metropolitana y tenés 60 pibes en cada división. O sea, hay 60, una locura, porque tienen que formar 2 equipos, más lo que quedan afuera. O sea, imagínate lo técnico, no me quiero imaginar ese momento, cómo hace para entrenar a tantos pibes. Y bueno, y después estaban los que jugaban en AFA, los que jugaban en Liga, y yo cuando arranqué el proceso de inferiores era el suplente en Liga. O sea, había 2 delanteros titulares en AFA más 2 suplentes, y había 2 titulares en Liga más 2 suplentes. O sea, yo era el octavo de todo eso. Y así arranqué, porque ahí es donde ya empezás a competir seriamente. Porque empiezan a venir chicos de otras provincias, empiezan a seleccionar ya. Entonces los primeros 2 años fueron complicados, pero siempre estaba ahí preparado y hacía goles. Y fui como pasando las divisiones hasta que en séptima empecé a jugar ya en AFA más seguido y empecé a hacer más goles, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa entre que ya debutaste, empezaste a jugar hasta tener una buena oportunidad, pasar muchos años? No, mucho, sí, porque yo en Racing no debuté. Me mandaron a préstamo a Deportivo Merlo y después, que era B Nacional, que era segunda, no me fue muy bien y terminé jugando en la 4ª categoría el otro año. Y tampoco me fue bien y me quedé sin club. Ahí, o sea, me quedé sin club y me fui a probar 800 equipos, o sea, iban 70 jugadores y ni te miraban, o sea, no te miraban. Entonces,
un amigo me ofreció ir a jugar una liga de campo, terminé en la liga de campo, dije, bueno, a ver si me va bien, resurjo. Por ahí se jugaba un Federal B que era semiprofesional. Digo, hay muchos equipos ahí alrededor de la zona, por ahí alguno me llama. Y bueno, resultó un ¡Oh! milagro, o sea, resultó, me llamó a un equipo del Federal B y hice muchos goles y después me volvieron a llamar, así que ahí como que empecé, creo que tenía 23, 24 años, empecé como a resurgir un poco. O sea, tuviste harto tiempo Sí, ahí. estuve como 2 años, 1 año y medio, 2 años jugando en una liga. Eh, pero bueno, así fuimos resurgiendo, o sea, fue difícil, esa etapa fue difícil, porque tenía que ir a correr a una plaza. Me acuerdo que ahí ya estaba, había nacido Morena, la llevaba al jardín maternal, Tu primera... mi primera niña, y la llevaba al jardín maternal, y de ahí me iba al gimnasio y después a correr a una plaza, solo. La Plaza del Pueblo. Sí, a la plaza de ahí de mi barrio, o sea, porque vivía Ah. vivía en Avellaneda y me iba a correr a la plaza. Me acuerdo que estaba marcado cada 100 metros, entonces a correr, gimnasia, a correr, gimnasia, a correr, así hasta encontrar club. Solo. Solo, sí. Cabeza. Sí, mucha cabeza, ¿Y mucha cabeza. qué pensabas cuando corrías en esa plaza solo? ¿Qué te imaginabas? Soñaba. ¿Por qué lo hacías? Soñaba, o sea, en ese momento era loco, iba a jugar a la liga y ponerle por ahí, hacía algún gol en la liga y te preguntaban y yo le decía, no, mi sueño es volver a jugar B Nacional, decía. Es increíble, o sea, vos decís, este loco que dice, ¿qué dice? O sea, porque de jugar una liga, ¿sabés lo que es? Y soñar jugar una B Nacional, había 6 categorías arriba. Y para llegar a la B Nacional tenés que jugar bien en otra, tenés que hacer muchos goles, no solo en la liga, sino en el Federal B, en la C, en la B. Y ese era el sueño que tenía, volver a resurgir, ¿no? A jugar en primera B. Tú solo en la plaza, entrenando para jugar una liga rural, que no era Sí. necesario que entrenaras ahí así, Claro, pero te entrenabas igual solo pensando en que este sueño tuyo se iba a dar y que ibas a volver a jugar fútbol profesional. claro. Sí, eso era. Tremendo. Tremendo, sí. Pero tenés que soñar, o sea, en esto. O sea, contra lo imposible. O sea, porque si vos me preguntás ahora, yo te digo. Decir que mi señora trabajaba y me dijo, no, seguí luchando por lo tuyo. O sea, me bancó, porque si no hubiese sido difícil. Pero después. las lucas? Sí, con las lucas. Me ayudó ella, si no. Bueno, y con Moreno, o sea, tenía una hija ya. Sí, man. Y todos te decían, todo el entorno te decía, anda a trabajar. Dale, ya está, ya pasó tu etapa, hermano. O sea, y es la verdad, o sea, ya pasó tu etapa. Y bueno, ella me dijo, no, anda a laburar, ganaba bien. Me dijo, anda a seguir con lo tuyo. Y bueno, yo con responsabilidad, o sea, no era solo ir a entrenar a una plaza e ir a jugar a la liga, sino que también te tenés que cuidar con las comidas, porque si no engordás. Y si engordás no podés jugar, ahí sí que no volvés más. Entonces era difícil, pero ahora que te lo cuento, digo, qué locura. O sea, estar en una plaza, literalmente, en una plaza que pasaba la gente caminando, yo soñando con volver a jugar profesionalmente. ¿Por qué no abandonaste nunca? Porque nunca lo pensaste. Sí, lo pensé en un momento, pero adentro, o sea, a mí me pasa algo muy loco en relación a lo que es el fútbol. Por eso empecé hace 2, 3 años como a prepararme, a empezar a prepararme un poco, porque, o sea, a mí el fútbol, esa sonrisa que vos decís que me caracteriza, me la da el fútbol a mí. O sea, cuando estoy detrás de una pelota es donde me brillan los ojos, soy muy feliz. Jugando al fútbol soy muy feliz. Y corriendo en esa plaza, ese fuego interno, ese amor propio por lo que siempre hice, hacía que me levante todos los días diciendo, lo podés lograr, o sea, o al menos intentalo. Y después me salió oferta en Buenos Aires, en Sacachispa. En Sacachispa. Sí. En paralelo, ¿cierto?
y lo has mencionado muchas veces, nació Santi, Sí, tu pequeño, uno de tus 3 hijos. Santi estuvo un tiempo, ¿cierto?, contigo, 3 años. Si no me 3 equivoco, años. Y falleció. Sí. Es uno de los dolores que llevas en la vida. No, el dolor más grande se podría decir. Seguro. O sea, el más grande que llevo en mi vida es ese. Pero a la vez también él representó una enseñanza para nosotros. Cuéntame de Santi. Santi en el embarazo le diagnosticaron que venía con un problemita. No se sabía bien el diagnóstico, pero podría ser hidrocefalia. Y el diagnóstico era que podía nacer sin un brazo, con espaldita abierta, o no podía caminar, o un ojo menos. Te dicen todo lo peor siempre. Sí. Y te dan la opción, nos dieron la opción de abortarlo o tenerlo. Aclarándonos que el embarazo era riesgoso tanto para la madre como para el niño. Podían morir los dos o uno de los dos. Chuta. Y nosotros decidimos tenerlo. Más A riesgo allá de de todo. cualquier, a riesgo de todo, sí. A riesgo de todo. Y bueno, él nace y yo, presencié el parto, pero como era riesgoso, en el pasillo. Claro. Cuando nace, me lo entregan o no, me lo van a entregar y me dicen, papá, bueno, pase. Yo escuchaba llorar a Santi y digo, "Oh". Y a la madre, viste, viene la enfermera y me dice, tomá, me da el camisón y las pantuflas. Y cuestión que cuando lo veo lo tienen así porque tenía la cabeza con el líquido así, que no los primeros días no podía abrir los ojos. De hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, porque el líquido no drenaba, que llega al cerebro. Entonces lo tiene así. Y yo, o sea, cuando lo veo tenía las 2 manos, los 2 pies moviéndolo. Y lo único, la cabeza grandota. Era igual a Morena, pero con la cabeza así, o sea, y los ojos cerrados. Y yo le digo, es cabezón nomás, le digo, ¿viste? Como de todas las cosas malas que nos dijeron, dije, nació con lo que sabíamos que iban a hacer sin ningún otro problema, con los 2 brazos, con los ojos, con todo. Fenómeno. Y mirá hacia la madre, ¿viste? Porque estaba ahí en la madre. Y bueno, ahí él pasa a incubadora. Al toque lo pasan así, nos llama el neurocirujano y nos dice, bueno, mirá, papá, Santiago León le pusimos. Santiago León tiene muy pocas probabilidades de vida, o sea, puede vivir 1 semana, 15 días, 1 mes, como mucho, dice 6 meses. Pero si tienen a su hija, como afiáncense a ella, pónganse firme con ella, porque no tiene muchas probabilidades de vida, Santi. Dijimos, bueno, está bien, o sea, viste. Bueno, él permanecía en neo y le tenían que poner una válvula reguladora acá. Entonces le ponen la válvula reguladora y a la semana que le ponen, se bajó la cabeza. Se bajó la cabeza. Y nosotros tenemos una frase de la familia que es de él, porque él se la pasaba riéndose, sonreír a la vida. Mira. Sí, sonreír a la vida siempre. O sea, porque es lo que te digo, o sea, cuando te pasan estas cosas así como Santi, te enseña que la vida va más allá que cualquier cosa, o sea. La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar. Era un luchador igual que el papá. No, ese sí era luchador, ese era el verdadero. Bueno, aparte de sonreír a la vida, también corazón de león. Nosotros le decíamos corazón de león. O sea, nosotros, o sea, fue algo que, o sea, te emocionaba. Cada paso de él era emocionante. Era emocionante, o sea, primer paso. Tuvo 19 operaciones él. En los 3 años de vida tuvo 19 operaciones. El primer paso era que pueda él
apoyarse su cabecita. Claro. Entonces ahí empezaba kinesiología, fonoaudiología, estimulación temprana, todo. Y ahí todos los días era eso. Y el primer paso era eso. ¿Y qué hizo? Primer paso, ya tenía podía él estar con su cuellito firme. Segundo paso, que nos dijeron, es muy difícil que él logre caminar o que logre manejarse por sí solo. Segundo paso, gateaba solo. Gateaba sentado. Viste, como no había podido crecer como todo bebé, gateaba sentado. Después que no iba a hablar, iba a hablar muy poco. Decía mamá, decía papá, decía more, decía tía, decía. Comía solo, se sentaba en la sillita y comía solo. Llegó hasta casi caminar. ¿Cómo fue cuando te dijo papá? No, era muy lindo, la hermana también. O sea, la hermana, mamá decía, era mandar un beso a papá, mandar un beso a mamá, a la hermana. Se peleaba con la hermana y con el hermano Felipe, que llegó a nacer justo antes que él se vaya, llegaban a compartir y se ponía celoso. Le robaba el chupete, o sea, fue algo muy lindo, o sea, y fue difícil también. Maxi, ¿cuánto ha pasado que Santi ya no está? 2017 se fue. Se fue en O sea, 2017. 2017, sí. Casi. 8 años, casi. Se cumplió 8 años ahora en junio. 8 años. 8 años. O sea, es como te digo, o sea, nos enseñó un montón de cosas. O sea, que lo importante era, o sea, el logro más importante era que él era la etapa siguiente. O sea, era siempre proyectando y llevándolo, luchando con él todo el tiempo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo han hecho como familia? Porque igual una pérdida así nadie está preparado. No, la vida para eso no te prepara. Y no se lo deseo a nadie. O sea, nosotros somos bastante fuertes, pero cuando se toca, empezás a recordar, como que empezás a remover, ¿entendés? ¿Cuál fue el momento más lindo que recuerdas con él como familia? Quizás esa fotografía que debe estar en algún lugar de la casa. O sea, nosotros de algo lindo que nos acordamos fue su último cumpleaños. Ya. Nosotros internamente, ya veíamos que él se estaba deteriorando físicamente. Ya. O sea, ya le estaba costando más. Él siempre que salía, nosotros lo llevábamos hasta la operación, lo llevábamos hasta que lo anestesiaban. Lo llevábamos a quirófano cuando lo tenían que operar. Y una de las últimas operaciones la madre me dice, llévalo a Santi, ella nunca quería eso. Llévalo a Santi a terapia intensiva, dice, así ve, dice, está. Bueno, dale, le digo, yo lo llevo. Y lo llevé. Y, viste, digo, qué raro, viste, le dicen que las madres presienten todo. Digo, qué raro que la madre... bueno, pero seguramente ella pensaba internamente, porque él empezó a tener trombosis, o sea, por la cantidad de operaciones. Ya cuando entró a la última operación, ya nos dijeron que iba a ser más complejo porque los ventrículos ya estaban como tapándose, ya no había tantos lugares, como había que ser más específico para lograr ponerle el tubito para que drene. Entonces, como que nosotros veíamos que él se estaba yendo, ¿viste? Que se iba a ir. Porque ya te das cuenta que él seguía luchando, pero como que ya le estaba costando más todo, ¿viste? Claro. Ya la operación era más cercana, o sea, ya la válvula se tapaba más rápido, se infectaba. Entonces el cumpleaños de él, dijimos, lo vamos a festejar sí o sí. Sí o sí, el cumpleaños se festeja sí o sí. 7 de mayo. Nosotros, me acuerdo, con Sagachipa jugamos con Cañuela. Quedaba a 1 hora de
de mi casa, Avellaneda, donde le íbamos a festejar. Y cayó la banda esa, cayó toda. O sea, la banda de Sacachispas de mis compañeros de fútbol, cayeron todos. Todos los invitados que invitamos, cayeron todos. Y para darle más, o sea, como que nosotros sabíamos que podía ser su último cumpleaños, entonces lo hicimos, pero para agregarle la frutilla a ese cumpleaños, lluvia torrencial en Buenos Aires. Todas las calles inundadas, hasta la cintura. Calle inundada hasta la cintura. Pero llegaron todos. Llegaron todos. En el salón ese no había mesa y no había silla para sentarse, de toda la gente que fue. Y lo más loco fue que había una plazoleta afuera. Y todos los niños, en vez de quedarse adentro, como llovía, se fueron a jugar al barro. O sea, todos los nenes afuera, todo embarrado, todo mojado. Después nos tuvimos que ir caminando. Pero a lo que voy es que nosotros le pudimos festejar su último cumpleaños, sabiendo que seguramente iba a ser el último, y salió como épico. O sea, por toda la gente que fue, que se tomó el tiempo de ir, y los niños jugando en la lluvia refleja eso. Que él transmitía alegría, que transmitía libertad, ¿no?, interna. Así que nosotros ese día sabíamos que iba a ser uno de sus últimos cumpleaños y fue como tal. Han pasado muchos años. Sí. ¿Qué le diría o qué le agradecerías a Santi? ¿A Santi? No, pará. ¿Qué le agradecería? El haber nacido, el haberme... Yo digo que esos niños eligen a sus padres. Y el haberme elegido como su papá. O sea, el permitirme acompañarlo en su proceso, en su vida, acompañarlo en cada momento, por regalarme cada sonrisa, por celarme, porque él, cuando nació el hermano, yo le tenía una canción a él que le cantaba cuando llegaba, y cuando llegaba y no se la cantaba, me golpeaba con la mesa, como la sillita de él, como diciendo, vení, cantame que estoy acá. Agradecido por haber compartido cada momento con él, y como te digo, siempre lo recordamos con una sonrisa. Siempre. Santi fallece y al tiempo, tú jugabas en Chispas en ese momento. Sacachispas. En Sacachispas. Sí. Y fallece Santi y al poco tiempo suena el teléfono, llamada desde Chile. Sí. Copiapó. Sí. Con todo lo que te había costado, Santi también había sido una etapa bonita, pero a la vez también dura para cualquier papá, ¿no? Perder un hijo no tiene comparación. Y te llaman de Chile, de Copiapó. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estabas tú cuando llega ese llamado? Bueno, yo estaba en los Andes, ahí ya me había ido de Saca, había salido goleador el torneo anterior en la B Metro, y me voy a los Andes, tuve 6 meses, que había jugado muy poco, y ahí me va a buscar Almandós y Nico Gasolera, me van a ver un amistoso a Vélez, que jugábamos con los Andes, y me dicen si quería venir a Copiapó, que bueno, ellos habían salvado el descenso, que querían armar algo lindo y que era una ciudad en el norte. Me acuerdo que el ayudante de campo me dice, mirá que se te seca la ropa rápido, dice. Vaya a lavar todo el Todavía día. se lo digo, se te seca la ropa rápido, me dice, ¿viste? Y le digo, bueno, dale, voy. Y después fui investigando. Y bueno, le decían los Leones de Atacama, o sea, y bueno, y nosotros teníamos en el barrio un club, los chicos 2008 se llamaban Los Leones por Santi, entonces gelita, este es el lugar, y aparte siempre es lindo una experiencia en otro país, así que ni lo dudé, y ahí caímos en Copiapó. ¿Cómo te cambia la vida llegar a Chile y jugar en Copiapó?
¿Cómo te cambió la vida? Me cambió la vida totalmente. Totalmente, por eso uno tiene que ser agradecido. En sí soy agradecido con todos los clubes que estuve, que estoy. Estoy muy agradecido porque confían en uno como persona, como profesional, pero sí, me cambió la vida totalmente. Desde el día que pisé Chile, mi vida cambió radicalmente, ¿no? Te transformaste en el jugador que siempre soñaste. Sí, la verdad que sí. Y aparte al tener ¿cómo se llama? Mayor solvencia económica. Claro. Algunos lo toman para donde quieren, ¿no? Y a mí para profesionalizarme más, o sea, yo siempre digo que si vos me ves cuando llegué en 2019 a cuando me ves ahora, soy un mucho mejor profesional que hace 6 años atrás cuando llegué a Chile. O sea, llegaste y te profesionalizaste a este nivel a los 30. Sí, más o menos. Cuando pude. Claro. Cuando realmente pude, o sea, vivir del fútbol. Cuando pude vivir del fútbol y vivir para esto, lo traté de hacer al máximo. ¿Qué le diríais a los jóvenes o a esas personas que a lo mejor no son tan jóvenes, pero tienen un sueño todavía y la pueden luchar? ¿Qué les diríais? ¿Cuál sería el mensaje que les darías? Porque costó, pero lo lograste. Es eso, es creer en vos, luchar y no bajar los brazos. O sea, nunca es fácil. Nunca, para nadie es fácil. Ni para los grandes, los más grandes. O sea, todos pasamos momentos malos, difíciles, pero hay que ser fuerte y seguir. Y creer, seguir y siempre ir mejorando. ¿Qué momento estáis viviendo de la vida? Hoy, bien, ya más maduro, concentrado en lo que hago, feliz y muy, muy contento de lo que me está tocando vivir, ¿no? Y con toda esta historia de Maxi Quintero, ¿qué esperáis de la vida? ¿Qué esperas tú de la vida? Seguir soñando y poder disfrutar a mi familia lo más posible. Mira, tremendo. Te voy a dar un aplauso. Me acompaña. Maxi, te quiero dar las gracias por abrir tu corazón, ¿cierto? Por conversar desde lo más íntimo. Desde que conversamos, había muchas ganas de sentarnos a platicar un rato y conocerte. La verdad que siento que puede motivar a cualquiera. Así que te doy las gracias y espero que te siga yendo muy bien y verte en una cancha sonreír ya es un agrado. No, la verdad agradecido a vos por tomarte el tiempo y darme la posibilidad de esta nota. Y bueno, esperemos hacer muchos goles y ascender con Curicó, que me crucé en una cancha con Curicó en primera. Eso es. Maxi Quinteros, te quiero ver. Cuando Maxi habla de Santi, lo hace con una sonrisa genuina, porque revive en cada recuerdo la alegría de su hijo. Sin duda, el dolor de la pérdida nunca va a desaparecer, pero Maxi aprendió a convivir con ese dolor, transformándolo en una fuerza interior que lo impulsa a seguir escribiendo nuevas páginas en su propia historia. Maxi Quinteros, te quiero ver.